El siguiente video hablará sobre la migración actual, las causas y las consecuencias. Por orden, primeramente hablaremos sobre los antecedentes históricos de la migración. Los historiadores sobre migración coinciden en que un punto crucial en la historia de la migración ocurrió hace 500 años aproximadamente con los viajes realizados por exploradores europeos que llevaron inicialmente al descubrimiento de nuevos mundos, tales como América y Asia, y después al desarrollo de esfuerzos coloniales. Los factores más importantes que influenciaron la migración transoceánica fueron mercantiles y estratégicos. Todas las principales potencias económicas y políticas europeas compitieron por el acceso a fuentes de abastecimiento de productos de gran demanda y por el control de ubicaciones estratégicas. Un gran número de hombres y mujeres fueron a América, luego a Asia y África como migrantes pobladores. Algunas de estas personas ya se habían desplazado de un país a otro dentro de Europa. Convictos, soldados, granjeros, comerciantes, artesanos, administradores y sacerdotes emigraron y sirvieron a las crecientes empresas de comercio, minería y agricultura. Posteriormente, los flujos migratorios han sido y continúan siendo vectores importantes del cambio social, económico y cultural. La Segunda Guerra Mundial se identifica a menudo como otro parteaguas importante en la historia de la migración. Un importante número de personas se beneficiaron de programas de migración establecidos por los Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. Después de conocer los antecedentes históricos de la migración, pasaremos a definir qué es la migración, la inmigración y la inmigración. Migración es un movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. De la migración se desprenden distintos tipos. Migración irregular. Personas que se desplazan al margen de las normas de los estados de envío, de tránsito o receptor. Migración laboral. Movimiento de personas del estado de origen a otro con un fin laboral. Migración ordenada. Movimiento de las personas de su lugar de residencia a otro, respetando la legislación que regula la salida y el viaje del país de origen, el tránsito y el ingreso en el territorio del país de tránsito o receptor. Inmigración. Es el movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Emigración. Es el acto de salir de un estado con el propósito de asentarse en otro. Tipo de migrante. Migrante calificado. Trabajador migrante que por sus competencias recibe un tratamiento preferencial en cuanto a su admisión en su país distinto al suyo. Migrante documentado. Migrante que ingresa legalmente a un país y permanece en él, de acuerdo al criterio de admisión. Migrante económico. Persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio habitual busca mejorar su nivel de vida. En un país distinto al de origen. Migrante irregular. Persona que habiendo ingresado ilegalmente o tras vencimiento de su visado, deja de tener estatus legal en el país receptor o de tránsito. Trabajador de temporada. Todo trabajador migrante cuyo trabajo, por su propia naturaleza, depende de condiciones estacionales y solo se realice durante parte del año. Y por último, un tipo diferente de inmigración es la fuga de cerebros, que consiste en la inmigración de personas capacitadas o talentosas de su país de origen a otro país, motivada por conflictos o falta de oportunidades. Las causas de la migración. Podrían ser la gobernabilidad, o sea, el mal gobierno, la corrupción y la carencia de servicios que promueven la migración internacional. Causas socioeconómicas serían la búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo y salarios, que hay crisis económica, que hay desocupación y que los titulados tienen la posibilidad de crecer profesionalmente en países con mayores recursos. También el hambre y la miseria de países subdesarrollados es uno de los factores más importantes. Otra podría ser el desplazamiento por mejora o exigencia laboral. Entre otras, y una de las más importantes también es las causas bélicas, que son guerras y terrorismo. Las de la migración, en este caso culturales, se debe a que la base cultural de una población determina es un factor muy importante a la hora de decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura como la religión, idioma, tradiciones, costumbres, etcétera, tiene mucho peso en la decisión. Por ejemplo, las posibilidades educativas suelen ser muy importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que en el éxodo rural este factor es a menudo determinante, ya que quienes emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes con probabilidades de tener hijos en un futuro.
Causas de la migración por motivos familiares sería que los vínculos familiares también resultan ser un factor importante en la decisión de migrar. En su mayoría, el lazo familiar se rompe a consecuencia de la migración. Lo preocupante es que a consecuencia de la migración se desunen las familias y dejan a los hijos separados de sus padres. Y por último, serían catástrofes naturales como causa de la migración, ya que los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes, tanto naturales como sociales, o una combinación, son más frecuentes. Han ocasionado grandes desplazamientos que se han venido agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas con mayor riesgo de sufrir catástrofes naturales. Principales flujos migratorios son México, Estados Unidos. La frontera entre estos países no es cruzada solo por mexicanos, también por personas de países centroamericanos que buscan mejorar su calidad de vida en el país del norte. Dos, sería Europa y países vecinos. La violencia, el terrorismo y las guerras religiosas son la principal causa por la que se busca entrar a Europa de manera ilegal. Y tres, Medio Oriente, norte de África. La guerra ha provocado que inmigrantes busquen refugio lejos de la zona de conflicto. Consecuencias de la migración. Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de inmigración como en las de inmigración, y en ambos casos pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Para el lugar de migración, consecuencias positivas. El alivio de algunos problemas de sobrepoblación. El logro de una mayor homogeneidad cultural o política. Los más descontentos son los primeros que emigran, quedando solo los conformistas, los que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o política. La disminución de la presión demográfica sobre los recursos. La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes. La disminución de desempleo. El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de inmigración. El aumento de la venta de productos en otros países, en especial en los países receptores de los emigrantes. Consecuencias negativas. Envejecimiento de la población, por la salida de población joven en edad de tener hijos. Un decaimiento del rendimiento escolar y de la escolaridad en general, por la disminución general de la matrícula. Una disminución de los ingresos públicos por la inmigración de gente trabajadora. Para el lugar de inmigración. Consecuencias positivas. El rejuvenecimiento de la población se hace más dispuesta a los cambios sociales, culturales y técnicos. Aportes de capital y de mano de obra. Aportes de nuevas técnicas, innovación tecnológica. Llegan personas ya preparadas sin que haya tenido que invertirse en su preparación. Aumenta la diversidad cultural, por lo que el país comienza a tener acceso a manifestaciones culturales nuevas, arquitectura, arte, nuevas tecnologías, etc. Aumenta el consumo. Consecuencias negativas. Pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo. Introducen una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y marginales. Perjudica a la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local. Aumentan las necesidades de servicios, sobre todo asistenciales y educativos. Aumentan las importaciones de productos de los lugares de procedencia de los inmigrantes. Disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación laboral de los inmigrantes. Al no llevar documentos de autorización de tal inmigración, este país puede decidir si echar al migrante o no. Inmigración de México y Centroamérica. Inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos. En los últimos años, la inmigración centroamericana hacia los Estados Unidos ha sido el centro de atención en las políticas públicas y en los medios de comunicación debido al aumento dramático en el número de niños no acompañados y familias huyendo de la pobreza y la violencia de pandillas en Centroamérica. En 2015, aproximadamente 3.4 millones de centroamericanos residían en los Estados Unidos, representando el 8% de los 43.3 millones de inmigrantes en el país. 85% de los centroamericanos en Estados Unidos eran del Triángulo Norte, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras. En 2015, El Salvador, Guatemala y Honduras
fueron los tres principales países de origen en Centroamérica, seguidos por Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Belice. Distribución por estado y ciudades clave. Casi la mitad de los inmigrantes de Centroamérica se han establecido en tres estados: California 27%, Texas 12% y Florida 11%. En el periodo 2011-2015, los cuatro condados principales con inmigrantes centroamericanos fueron el condado de Los Ángeles en California, el condado de Harris en Texas, el condado de Miami-Dade en Florida y el condado de Prince George en Maryland. En cuatro condados en conjunto representaron alrededor del 30% de la población total de inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos. Inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Después de 4 décadas de rápido crecimiento, el tamaño de la población inmigrante mexicana en los Estados Unidos se ha mantenido estable en los últimos años. En 2014, más de 11.7 millones de inmigrantes mexicanos residían en los Estados Unidos, representando el 28% de los 42.4 millones de personas nacidas en el extranjero, de lejos el mayor grupo de origen inmigrante en el país. Entre 2006 y 2010, el número de inmigrantes mexicanos aumentó en 200,000, comparado con los más de 2 millones que llegaron en los 5 años anteriores. Siguiendo esta tendencia, en la última década y media, la participación mexicana entre todos los inmigrantes disminuyó de 29.5% en 2000 a 27.6% en 2014. Distribución por estado y ciudades clave. La mayoría de los inmigrantes de México se establecieron en California, 37%, Texas, 21% e Illinois, 6%. Los cuatro condados principales con inmigrantes mexicanos fueron el condado de Los Ángeles en California, el condado de Harris en Texas, el condado de Cook en Illinois y el condado de Orange en California. En conjunto, estos cuatro condados representaron alrededor de 23% de la población total de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Hablaremos sobre el caso de la emigración de Siria. A marzo del 2016, el conflicto en Siria ha desplazado de sus hogares a millones de personas que buscan protección. Hay 4.815.868 refugiados sirios en los países vecinos. Esta cifra incluye a 2.1 millones de refugiados sirios registrados por el ACNUR en Egipto, Irak, Jordania y Líbano, a 1.9 millones de refugiados registrados por el gobierno de Turquía, además de 28.000 refugiados registrados en el norte de África. Además, hay más de 6.6 millones de personas desplazadas internamente en Siria. La capacidad de acogida de los países vecinos está desbordada y esto obliga a cientos de miles de personas a recurrir a traficantes para realizar peligrosas travesías a través del Mediterráneo en un intento por llegar a la seguridad en Europa. Un total de 98.783 personas han encontrado un nuevo hogar en países europeos. La segunda nación que ha decidido dar albergue a los que huyen del conflicto en Siria es Suecia, que registra 64.685 refugiados. Por su parte, Reino Unido ha aceptado dentro de sus fronteras 7.033 personas provenientes